Este programa se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Programa de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, precisamente para, bueno, propagar, propalar, propender, divulgar, difundir las ideas y los valores de la República Democrática, del Estado de Derecho y nuestra República Democrática, nuestra soberanía nacional, nuestras libertades, esas libertades básicas para desarrollarnos, esas libertades tan necesarias para el desarrollo de todos nosotros. La libertad de pensamiento, ni que hablar. La libertad del desarrollo intelectual, ni que hablar. La libertad de expresión, por supuesto. La libertad psicomotora, es decir, de trasladarte libremente, entrar, salir del país, desarrollarte en el país, trasladarte, obviamente. La libertad laboral, la libertad de relacionarte con tu empleador, el empleador contigo si sos empleado, de relacionarte con tus compañeros de trabajo y constituir un sindicato, una organización sindical, porque así te ampara la Constitución y la ley, y es necesario que existan los sindicatos, pero es necesario que existan los sindicatos, claro, esos sindicatos vinculados a esas tareas de negociaciones concretas, a las relaciones libres, a las relaciones laborales libres, con la disposición de la voluntad para eso, y no sindicatos que estén encapsulados en una estructura corporativa y que a su vez negocian con otras estructuras corporativas, como lo son la Cámara Empresarial y como lo es el gobierno, en definitiva, representando al Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esas negociaciones tripartitas. Todo eso le dice la OIT a Uruguay que lo tiene que sacar, tiene que desactivar eso. Y a su vez, si Uruguay no desactiva eso, no tiene posibilidad de un modelo de desarrollo económico. Vamos a hablar en su momento qué significa el modelo del desarrollo económico, qué es un modelo de desarrollo económico. ¿Es solo económico? Parece un juego de palabras. No, no es solo económico. La economía no es solo lo monetario, no es solo la relación de producción y ganancias, no es solo relaciones laborales, pero viste ya lo que vamos sumando, es mucha cosa, es mucho, es más, es una concepción del país, es un concepto del país. ¿Qué políticas de desarrollo Uruguay se plantea a sí mismo con este tipo de modelos sindicales? Y ninguna, no puede plantearse ninguna. Respecto a otro tema también muy vinculado a todo esto y que es ideológico y que pervierte los principios claros que establece la Constitución de la defensa de la familia en el derecho de educar a los hijos, artículos 40, 41 y 42. La familia es la que debe educar a los hijos y el Estado debe enseñar en todo caso si se abroga esa función de dar enseñanza pública gratuita, obligatoria. Así lo dice la Constitución. Y en la última reforma del 67 agrega que esa obligatoriedad es también para la enseñanza secundaria. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra Constitución, la educación o la enseñanza primaria y secundaria están totalmente vinculadas a los deberes inherentes de la patria potestad, porque el Estado le dice a la familia uruguaya que es obligatoria la educación o la enseñanza de sus hijos en etapas preescolares, escolares y secundarias. Sin embargo, hoy por hoy tienen gremios, hacen lo que quieren, desvirtuándose absolutamente el principio claro de la educación gratuita y obligatoria y a su vez universal cuando nos introducen en los sistemas de estudio la ideología de género. ¿Qué pasó en la ONU respecto a este tema? Bueno, en la ONU la sesión 56 de la Comisión de Población y Desarrollo quedó sin acuerdo. Su texto se retiró por falta de consenso. Países como Suecia, Estados Unidos y Francia querían meter a rajatabla la cuestión ideológica del género a través del concepto nuevos derechos sexuales. ¿Cómo inventan? ¿Cómo les gusta inventar y crear expresiones elegantes, alambicadas, abstrusas, te gustan, que son complejas, ¿no? Nuevos derechos sexuales, como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo por la sola voluntad de la mujer. Dejate de embromar. El aborto, no se interrumpe el embarazo. Un craso error semántico, un error
lingüístico. ¿Cómo vas a interrumpir un embarazo? ¿Puedo interrumpir yo esta transmisión si voy a buscar de pronto, no sé, Maxi, un té con limón? ¿Te parece? Está bueno, ¿no? Un té con limón hasta ahora, un buen tecito con limón y jengibre. Entonces interrumpo un poquito, le digo a Maxi, vamos a una pausa, edopo, volvemos, ¿no? Y después volvemos. Eso es interrumpir. Ahora, el embarazo, bueno, lo podés interrumpir. Vos abortás, ¿no? Cuando sos mujer y tenés un embarazo, si no lo querés tener, abortás. Bueno, ese tipo de cosas expresa el marxismo cultural que todavía impera en el mundo, campea en el mundo, alterando todos los principios de la libre disposición de la voluntad, los derechos individuales, las garantías de nuestros derechos, el principio de igualdad ante la ley, la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Está complicada la cosa. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Bueno, esto se quedó quietito. Por un lado, la burocracia de la ONU y ciertos países intentaron que toda la temática de población, educación y desarrollo se reduzca a aborto e ideología de género, como si eso fuese lo más importante del mundo. Justo ahora, además, que Europa está hackeada totalmente por una invasión a Ucrania, con toda esa Europa del Este muy comprometida, en un plano o grado de incertidumbre total, con bueno, las maniobras militares que hacen los ejércitos rusos, con este señor Putin, no sé si decirle señor, me parece que fue un despropósito, está complicadísimo, ¿no? Miles y miles de millones de dólares gastando en armamento, en guerra, se perjudicó la economía europea con procesos inflacionarios que no tenía, y estos personajes siguen hablando, les preocupan estos temas en la ONU. Están preocupados con esto. Se cae el mundo a pedazos, pero ellos están empecinados en que se instale obligatoriamente la ley del aborto y de la ideología de género. Bueno, en efecto, los entusiastas de la eliminación y confusión sexual de la población se enfrentaron con los que niegan esas posiciones. Los primeros no pudieron prevalecer, se rechazó el documento y afloraron gravísimas contradicciones en la ONU, como la planteada por la embajadora de Nigeria. Atención con esto, atención con esto. Nigeria, una sorpresa, la embajadora de Nigeria, una gratísima sorpresa, la embajadora de Nigeria. Esta hizo ver que si hablamos de educación, tenemos que poner sobre la mesa el derecho preferente de los padres para la educación de sus hijos, acorde a sus convicciones éticas y religiosas o no, y que rechazar ese derecho es negar las palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que da origen y sentido a las Naciones Unidas. La razón de ese derecho universal de los padres es que no vuelva a suceder lo que pasó con el régimen nazi, que hizo a un lado a los padres para adoctrinar a sus hijos, lo que también sucedió con los abominables regímenes comunistas. Fue una victoria de la ONU en la ONU que se tenga cuidado en los países, porque en los países chicos hay 1000 cachorros sueltos de león y puma que sabemos cruzar espadas por las causas nobles, dijo la embajadora de Nigeria. Un enorme aplauso y sacar la galera, aunque no la tengamos, imaginaria, a la embajadora de Nigeria. Gratísima sorpresa. De este tema ya en un ratito vamos a conversar con la doctora Grisel Pereira, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, abogada especialista en Derecho de Familia y Derecho, por supuesto, del Niño. Quédate ahí.